placer enorme para nosotros recibir a Daniel Stick, un gran economista, editor de economía precisamente en Infobae. Bienvenido, Daniel. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, gracias por llamarme. No, por favor, muy lindo escucharte y un gusto que estés nuevamente con nosotros. Te saluda también Miguel Riz aquí. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. Lo mismo, muchas gracias, muy bien. Bueno, Daniel, a ver, en primer lugar me gustaría hacer foco porque no tuvimos la posibilidad de dialogarlo el día viernes, en el tema inflación, ¿sí? Sí. Dio 2.4, que desde mi punto de vista, el que más me interesa es el tuyo, pero me parece que es un número extraordinario, ¿no es cierto?, teniendo presente, ¿sí?, los aumentos que se registraron en la carne y además la estacionalidad con respecto al tema de los útiles escolares, la vuelta a clases, ¿no es cierto? Sí, hay varios factores que está para ser optimista y para, en alguna medida, aunque me parece que ha sido exagerado, la preocupación o el pesimismo de algunos economistas que incluso ya decidieron empezar a corregir las estimaciones del año y a subirlas un poquito por lo que pasó en febrero. Cuando, como bien decís, lo único que pasó en febrero que cambió 2 décimas, de 2.2 pasó a 2,4, pero la mirada concreta y correcta es decir, che, en febrero del año pasado, hace apenas 12 meses, ¿cuánto era la inflación? ¿Fue del 25, ¿fue del 18? No, del 12 y pico, 12,9, claro, o sea que se redujo a la quinta parte en un año. Cuando en el mundo decían no, bajar ya la mitad la inflación es una proeza, acá se la está bajando del 225 a 2018, que es la propuesta o la meta oficial, con lo cual yo creo que es una señal que dice, bueno, hay cosas que como dijo el presidente en su mensaje a la Asamblea Legislativa, que ya parece tan lejana, estos procesos no son lineales, no es que está asegurado una tendencia bajista como si fuera un tobogán, entonces juguemos a la tasa, apostemos en contra de la inflación, que le vamos a ganar, y entonces el carry trade famoso, que es esa diferencia entre la tasa de interés y la tasa de devaluación, y la inflación, te asegura rentas aseguradas. ¿Por qué? Porque de pronto tenés algún ajuste en el medio y se te da vuelta la tortilla, ¿no? Claro, por supuesto, está claro. Pero debemos destacar que el 2.4% de inflación en el mes de febrero es un dato positivo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El crawling peg del 1%, ¿sí? ¿Cuándo inició? Justamente el 1 de febrero. El 1 de febrero, sí. Claro, entonces bien. Había expectativa que si la inflación estaba inducida por la tasa de devaluación que te marcaba un piso, y cuando la inflación era menor a ese crawling peg, entonces los precios estaban bajando en dólares, decía el presidente, bueno, el mercado alguna parte creyó que rápidamente, porque la tasa de evaluación pasaba del 2 al 1, la inflación iba a bajar drásticamente. Y apareció la carne, que es un problema fuera de estacionalidad, porque incluso el INDEC, el aumento de la carne, que fue significativo y que tiene mucha ponderación en el consumo de las familias, subió entre 12 y 15%. Ahora, fue un aumento atípico, no es normal que la carne suba a esa forma. ¿No fue estacional el incremento de la carne? No, de la carne no. Lo dije mal entonces. Claro, no, eso no fue estacional, por eso el INDEC lo pone como un factor libre de mercado y por lo tanto lo pone como inflación núcleo, no lo pone como los productos estacionales que en promedio bajaron. Fíjate que entre los estacionales, que justamente como hay mucha, no sé, masoquismo, cómo llamarlo, que a los economistas y sobre todo a los periodistas nos gusta la parte negativa y nunca resaltar lo bueno, no se mencionó que el tomate bajó 25%, que el limón bajó 18%, que la cebolla bajó, que la papa bajó. O sea, para hacer la ensalada el costo de vida bajó, para comer carne el costo de vida subió. Y en el medio tenés productos que subieron más, que subieron menos, que subieron como el promedio. Entonces, la carne un poco descolocó la cosa, pero todo indica que no hay nada para pensar que la inflación
tiene un piso, y una de las cosas que más reafirma que la política desinflacionaria que está llevando a cabo el gobierno está firme, lo acaba de dar hace un rato al mediodía la Secretaría de Finanzas, cuando nos dijo que en febrero el superávit fiscal, las cuentas públicas volvieron a cerrar con superávit fiscal. Sí, y gemelos, ¿verdad? ¿Perdón? Superávit gemelos. Y superávit gemelo, claro, superávit tanto fiscal como superávit de la balanza comercial. Exacto. Se está exportando más que lo que se importa, un poco por el tema de las cosechas, otro poco por el efecto de la de vaca muerta, la nueva minería. Todo eso está impulsando el resultado positivo de la balanza comercial. Ahora, entonces no hay motivo para pensar que hay debilidades del lado de la política oficial para pensar que la inflación encontró un freno, ¿no? Está claro. Sí, Miguel. Daniel, te saco un poquito el tema, pero tiene que ver con lo económico. En torno al futuro decreto que va a haber en torno a la fuerte, sobre los aranceles en materia de importación a la industria textil. ¿Cómo ves esto que va a impactar en el mercado local? Y bueno, como siempre ya estamos viendo la UIA que poniendo el grito en el cielo, los textiles poniendo en el cielo, todo el mundo quiere trabajar en un zoológico, es decir, tener a los animales que los puedas cazar detrás de la jaula y no a campo abierto, aunque yo estoy totalmente en desacuerdo y en contra de la caza deportiva, ¿no? Sí, pero lo que quiero reflejar es que la apertura de la economía, la baja de aranceles, lo que apunta es a esforzar a los industriales argentinos que estuvieron durante tanto tiempo en Argentina, más de 50, 60, 70 años, protegidos, a ser más competitivos. Es cierto el reclamo de los industriales de decir, bueno, vos querés una economía más abierta, también poneme los impuestos que están en el resto del mundo. Y entonces ahí te dicen, acá tenemos el IVA en el 21%, cuando por ejemplo también está en España, que también está en Grecia, qué sé yo, pero en Estados Unidos está el equivalente al IVA, está en el 8%, 10%. Y encima no tienen ingresos brutos que te agrega entre 6 a 8 puntos, depende de las provincias. Y las tasas municipales, no las dejemos de lado. Y las tasas municipales y la falta de infraestructura, tanto vial como portuaria, como de conectividad, etcétera. Entonces es cierto que hay que hacer las cosas un poco más en paralelo. Pero, bueno, por algo hay que empezar, y el margen era muy grande, o sea, no es que se eliminan los aranceles, sino que tratan de bajárselo para forzar a la industria a que sea más competitiva y que el país se dedique a lo que es más eficiente y lo que no le importe, porque es más hay que pensar en en el empleo industrial, que son más de 1,5 millones de personas, pero también en los 47 millones de consumidores que los que no pueden viajar al exterior, los que no tienen recursos para moverse y cruzar la frontera, para ir a Mendoza, de Mendoza a Chile, o de Corrientes o Entre Ríos o Misiones a Uruguay o Brasil, bueno, que no tengan que pagar por las prendas valores 2-3 veces más caros. Exorbitantes, ¿no? que no tiene que ver pura y exclusivamente con la carga impositiva, sino que va mucho más allá. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. ¿Viste la marca del cardo grandote? Sí. Bueno, muy bien. Fabricación 100% argentina. Sí. Ok, perfecto. Yo recuerdo que a valor de hoy, suponte, una camisa, en un local en Neuquén, una camisa a valor de hoy estaba aproximadamente en 250.000 pesos, algo así, un precio exorbitante. Muy bien. Paso al mes, 250.000 pesos, paso al otro mes, 2 camisas de la misma calidad por 250.000 pesos. La pregunta es, ¿no ganan? Claro, y la misma reflexión la puede hacer que vos vas a cualquier shopping, sea de Buenos Aires, de Rosario, Mendoza o Neuquén, y todos los días hay descuentos. Todos los días. Y hay cataratas de descuentos monumentales. Sí. Cuando no es el banco A, es el banco B, y cuando no es la billetera C.
Y entonces uno se pregunta, ¿no es más fácil tener los precios realistas y que las ofertas surjan cuando realmente hay una oferta, pero que sea la excepción? Bueno. En el supermercado vos hoy te encontrás con que depende con qué banco operás y qué día vas a comprar, tenés 25% de descuento final, una pero compra claro, de 200.000 pesos te sale 150. Pero decir, claro. no hubiera sido de primera que me pongan los precios realistas y no ver en la góndola que vale 10 y cuando voy a pagar resulta que me costaba 8 o 7,5. Bueno, entonces eso explica gran parte de la distorsión, que es lo que apunta a economía. Dice, bueno, yo te reconozco la presión fiscal, la presión provincial, la presión impositiva municipal, pero también es cierto que ustedes, acostumbrados a una economía que no funciona, y más estos días que hay bastante turbulencia mundial y acá también nerviosismo por lo que ocurrió en la marcha del miércoles pasado y la expectativa de la marcha del próximo miércoles, y salieron todos salieron algunos especuladores a comprar dólares y son más los que salen a comprar que los que salen a vender y el precio sube y eso desestabiliza. Entonces el que está del otro lado del mostrador dice, ante este escenario de incertidumbre, y yo por la duda remarco. Entonces no es lo mismo remarcar sobre un precio que está en 100 y llevarlo a 120 por las dudas, que un precio que está en 50 y por la duda lo llevo a 60. Daniel, recordemos, claro, que cuando asumió el gobierno, discúlpame que te interrumpa y te dejo seguir con la idea. No, está bien. Cuando asume este gobierno, estimaban algunos industriales $1 de 2.000 pesos. Y los productos los comercializaban a valor dólar 2.000 pesos. Hoy está en 1.088,25 el dólar oficial y los valores, los costos no disminuyeron a este dólar. Claro. ¿No es cierto? Exacto. No, por eso digo, yo creo que hay factores que creo que hay algunos precios que están inflados, hay economistas que insisten con que hay atraso cambiario y para eso toman como punto de partida el valor del tipo de cambio oficial de diciembre, que ya se había sincerado a 800 y no el de 350 que fue el que recibió el gobierno el 10 de diciembre, y entonces los números te dan para todos los gustos, y eso le mete ruido, y entonces del otro lado, del industrial, del comerciante, que dice yo tengo que vender, pero también tengo que reponer insumos, tengo que reponer la mercadería, tengo que estar seguro que lo que vendo a 100 lo puedo mañana recomprar a 80 para después venderlo a 100 y quedarme con 20 en términos netos. Y como eso no está claro, todo se infla, y entonces parte de las turbulencias que estamos viviendo hoy se explica por la incertidumbre, que a veces es forzada y a veces es autogenerada, ¿no? No, seguro. Y vos tenés que, bueno, a raíz de esta situación, tenés que las reservas del Banco Central cayeron 755 millones de dólares por las ventas en el mercado del día viernes. Claro, exacto. Pero el día viernes el Banco Central vendió 450 millones de dólares y las reservas bajaron en 40, o sea... Claro. Tampoco es simétrico las intervenciones del Banco Central, por supuesto, como cuando compra y no suben. Entonces el Banco Central está cancelando deuda con importadores, está flexibilizando pagos al exterior, etcétera. Entonces lo que entra por una ventanilla sale por la otra, en el neto de pronto te da negativo, pero si lo ajustás por la deuda heredada, hay una baja sustancial de la deuda pública. Claro, por supuesto, eso está claro, pero digo, vos fíjate lo que logran estos especuladores, ¿no es cierto? Claro. Así que eso es lo que es el tiempo que nos toca vivir y bueno, estamos en incertidumbre, pero lo concreto es que los datos de la economía real, la actividad económica, los datos del comercio exterior, los datos de las finanzas públicas y la disminución de la pobreza. La disminución de la consecuente de la pobreza porque baja la inflación y porque baja el impuesto inflacionario, y el aumento del crédito que nos muestra el Banco Central y que se ratificó en la exposición agropecuaria en el curso de la semana pasada, demuestra que la economía se está moviendo mucho más
de lo que algunos indicadores aislados muestran que está todo, no está todo tan bien. O Pero sea, lógico, totalmente. el saldo que yo veo es, estamos mejor que el año pasado, pero todavía estamos mal. No, sí, pero a ver, no solamente... Estamos en el subsuelo, ¿no? Porque sí, obviamente. 35% de pobreza, un tercio de la población está de pobreza, es doloroso, es angustiante y... Sí, obviamente, pero este gobierno lo recibió con un 50. Claro, por eso digo, estamos mejor, pero todavía falta mucho No, para falta decir camino estamos por recorrer. bien, ¿no? Claro, por supuesto, eso desde luego, eso desde ya. Pero ahora, la oposición no solamente quiere un muerto, literalmente hablando, en este tipo de marchas asesinas, ¿sí? Por parte de los barra bravas, el brazo armado del kirchnerismo, que es la izquierda, el mismo kirchnerismo, el peronismo, el camporismo, algunos gremios, sino que también hay quienes, ¿sí? Y tienen que ver con la oposición y quienes están alineados, por ejemplo, un Sergio Massa que reapareció. Es algo ilógico. Que quieren un muerto también en el plano económico, quieren que este gobierno le vaya muy mal. Es que, lo decía con un colega, la buena economía le hace perder negocios a gente que vivía de la mala economía. Y si tuvimos 20 años, 20 por no decir 30, con mala economía, porque de los 30 hubo un paréntesis, con el gobierno de Cambiemos, que intentó ordenar un poco la cosa, pero no lo pudo completar. Pero es que hubo mala economía y se robaron lo que se robaron, tenemos presidente, vicepresidente y funcionarios condenados, entonces uno dice, hay mucho interés en juego para volver al caos. Fíjate vos, lógico, Silvio, que en este año y medio de gobierno, 15 meses de gobierno, el empleo en la administración pública bajó un 10%, 40.000 personas desvinculó el gobierno de la administración central solamente. Se paró la obra pública, que se aparecía como que se hacían obras, pero que no se hacían, pero sí que se pagaban, pero no se pagaba al que hacía la obra, sino todos sabemos a quién se pagaba. Por supuesto. Y bajó el empleo y bajó la actividad en la construcción, y sin embargo no tenés protestas masivas, bienvenidas sean, de esa gente que supuestamente estaba trabajando en esas actividades o en el Estado. ¿Por qué? Porque eran ñoquis. Pero lógico. El invento ñoqui no fue una muletilla, fue una realidad. Había gente que cobraba el 29, pero no trabajaba, no conocía su oficina, no tenía escritorio. Sí. Entonces, cuando vos inserás los números, y vos hay gente que dice, bueno, viví tanto tiempo gratis, se me acabó el chorro, me dedico a lo mío, no protesto a ver si voy en cana. No, por supuesto, pero tal cual, y faltan muchos, falta un ajuste aún mayor todavía, hay muchas más desregulaciones. Claro, por eso digo, así que yo creo que el balance es bueno, pero falta mucho todavía para decir estamos bien, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ves la posibilidad? Yo creo que se va a dar sin lugar a dudas el martes, miércoles a la mañana en la Cámara de Diputados van a debatir a raíz del DNU que firmó Javier Milei con respecto a los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entiendo que están los números y a partir de ahí, bueno, ya comenzarán las conversaciones de una manera más seria, más allá de que el Fondo Monetario Internacional no requería, entiendo, por lo menos corregime si me equivoco, un acuerdo político para llegar a un acuerdo con la Argentina. Pero digo, ¿lo ves cercano este acuerdo? Sí, todo indica que el acuerdo está cercano, no es cuestión de días, pero está cercano, puede ser en el curso de abril que aparezcan las buenas noticias. Uh-huh. Lo del Congreso, bueno, fue una exigencia de una nefasta ley que introdujo, que promovió el exministro Martín Guzmán con la pésima gestión de Alberto Fernández, y bueno, el gobierno dijo, bueno, vos querés que te mande el pedido de autorización para negociar con el fondo, te lo doy. Ahora, no se puede pretender que en el medio de una negociación el gobierno le presente anticipadamente al Congreso y a la sociedad argentina qué es lo que está negociando, porque justamente estás negociando. Sí, una vez que el acuerdo se firme, y como ha ocurrido históricamente en
23 acuerdos que la Argentina tuvo con el Fondo Monetario Internacional en su historia. Bueno, una vez que se firma y está efectivizado, bueno, ahí te doy las condiciones, te presento el monto, el plazo, la tasa de interés. Sí, dice que va a ser del 6.5%, estima la tasa de interés del crédito con el fondo. Claro, es lo que está cobrando hoy, exactamente. Claro. Ahora, ayúdame a entender lo que dijo Arriazu, que de alguna manera hizo temblar, si mal no recuerdo, el día viernes un poquito al mercado. Arriazu, le comentamos a nuestros oyentes, muy escuchado por el sector, sostuvo que lo que pretende el fondo es una flotación del tipo de cambio, ¿no es cierto? Y que Milei también está alineado con la misma, y que eso puede traerle malas noticias al argentino, que puede ser grave. Comentarles a nuestros oyentes qué es la flotación y a su vez por qué Arriazu hace esta afirmación. Bueno, Ricardo Arriazu es un amigo del tipo de cambio fijo, es uno o regulado o tipo de cambio administrado, ¿no es cierto? Es un economista que dice, bueno, en la Argentina tiene claro, y todo el mundo lo sabe, la sociedad y los analistas, que es una economía bimonetaria. Vivimos en pesos para las transacciones corrientes, para pagar la escuela, o para pagar el supermercado y las expensas, etcétera, pero cuando tengo un peso para ahorrar, ahorro en dólares y pienso en dólares. Y como vos me decías al comienzo de esta nota, comparo cuánto sale una prenda o una zapatilla en Buenos Aires de cuánto puede salir en Chile o en Miami. Entonces, frente a una economía bimonetaria, el tipo de cambio flotante es riesgoso porque cualquier cimbronazo, cualquier grado de incertidumbre que pudiera aparecer en la economía y le va a pegar. Y entonces es mejor tener un tipo de cambio fijo o administrado con intervención del Banco Central. Frente a eso, históricamente, no de ahora, el Fondo Monetario siempre dijo, no, la Argentina, como todos los países del mundo, tienen que tener libre flotación de la moneda, es decir, que la moneda valga lo que tenga que valer. Si un día vale 10, es un producto más. Vale, claro, es un bien más. Un día vale 10, otro día vale 9 y otro día puede valer 11, pero que sea un valor de mercado y por eso fluctúa. Y lo vemos en Chile, lo vemos en Brasil, lo vemos en Europa, a veces sube, a veces baja, a veces estabiliza y la inflación no se mueve porque los fundamentos de la macroeconomía son sólidos. Entonces, lo que dice Arriazu es, ojo, que ir a una rápida flotación de del dólar, peso, o sea, sí, del tipo de cambio libre, sin tenerlos la economía plenamente ordenada, y te puede dar un susto. ¿Por qué? Porque hace 5 años que la Argentina arrastra el cepo cambiario, sí, que significa que no todas las operaciones vinculadas con el exterior o con la compra-venta de dólares, sea para turismo, pero principalmente pago de dividendos, devolución de préstamos de empresas extranjeras que tomaron de sus casas matrices, etcétera, todo eso está acotado. Entonces, se calcula que hay una demanda reprimida, contenida por el cepo, que puede ser entre 6 u 8 mil millones de dólares. Entonces dice, si el gobierno firma el acuerdo con el fondo, sí, antes que ingresen los fondos, libera el mercado y corre el riesgo de que en un clima de incertidumbre, sobre todo con lo que está pasando con la política estadounidense, etcétera, tenga un exceso de demanda de dólares superior a la oferta disponible porque el Banco Central no tiene reservas, y entonces me lleva el tipo de cambio oficial que está el dólar mayorista, sí. Claro, porque el dólar Banco Nación está cotizando a 1088, el mayorista está en 1070 más o menos, y el dólar libre, contado con liquidación, dólar bolsa, está en 1250. Bueno, no vaya a ser que se libere el mercado y de buena primera el dólar, por esta incertidumbre transitoria,
el dólar salta a 1.400, un 20, un 30% del atraso cambiario que ven muchos economistas, y se estabilice todo y se va todo al diablo. Y entonces todo el esfuerzo de estos 15 meses, se tira a la basura. Se tira a la basura, y después remontarlo va a ser difícil, como le pasó a Macri en 2018. Pero la base monetaria que existía en el gobierno de Macri no es la base monetaria que existe hoy, porque durante el gobierno de Macri se emitió, digamos, en cantidad, y este gobierno no está emitiendo. Y aparte no había el equilibrio fiscal, exactamente, no había las desregulaciones, la baja de aranceles, la eliminación de retenciones a las economías regionales, la baja de retenciones transitorias para toda la economía pampeana hasta junio. O sea, hay muchos factores atenuantes de lo que puede ser un tipo de cambio real atrasado, que en una forma indirecta es una forma de devaluar. Si a vos te va a barato los costos de importación, si a vos te doy más precio por tu producto exportable, es como si te estuviera dando más tipo de cambio real, pero en la estadística clásica de cómo se estima el tipo de cambio real no aparece, ¿no? Uh-huh. Daniel, los escuchaba ambos, más que interesante la charla con esto del dólar flotante, la explicación y los posibles cimbronazos que puedan llegar a venir en torno a toda esta situación. Viendo experiencias de gobiernos anteriores y con ya 22 acuerdos antes de este número 23, sí. ¿Vos no creés que para no cometer los errores del pasado, buscar otra alternativa que no sea un préstamo del fondo? ¿Y a quién le pedís? Bueno. No, yo estoy buscando yo estoy pensando en otra alternativa, claro. A ver cómo además, lo ves. Con esa tasa del 6.5% no le podés pedir a nadie, no te presta a nadie esa tasa. O yo estoy loco, Daniel. No, pero le estoy preguntando. No estás loco, pero justamente, hoy la Argentina tiene un índice de riesgo país que hoy está en 740, recordemos que hace un año estaba, un poco más de un año estaba en 2.400. Sí. Quiere decir que la Argentina tiene que, para endeudarse, pagar una sobretasa del 7,5% anual sobre la tasa promedio de mercado, que hoy en Estados Unidos está en torno al 3,5 o 4% anual. Claro. O sea que endeudarse la Argentina tendría que pagar 11% como piso. Algunas empresas locales, sobre todo el sector energético, han logrado colocar título de su deuda corporativa y obtener un costo más cercano al que cobra el fondo que a lo que cobra el mercado internacional. Pero la Argentina, si sale a buscar deuda en los mercados internacionales, no solamente no va a encontrar los montos que necesita, sino que la tasa va a ser el doble que la que exige el fondo. Entonces, ¿por qué? Porque todavía falta ordenar algunos puntos de la variable económica, como es la liberación del cepo, y por otro lado falta todavía ordenar un poco en nuestro Congreso. Tenemos un Congreso que es muy particular, porque uno puede estar a favor o en contra del gobierno, y eso forma parte de la democracia, que haya disenso y que haya debate y que se busquen consensos, pero otra cosa es que en una inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, casi un 40% de los legisladores no fueron, claro, en repudio al presidente de la Nación. Entonces, hay algo que en el mundo no se entiende, entonces, pero nosotros estamos acostumbrados, pero el mundo eso lo castiga, y por eso no es casual que desde ese momento para acá, más allá de los errores no forzados y lamentables, como el caso de Equilibra, etcétera, sin palabras, que cometió el gobierno, o la agresión del secretario de Estado Luis Santiago Caputo con Manes, diputado, la etcétera. Intervención en la entrevista de Jonathan Viali con el presidente también. Claro, la insistencia de poner jueces por decreto. Yo no sé por qué en Argentina, de una vez por todas, si el poder judicial es un poder independiente, que los jueces lo elijan los jueces, punto. Que sea un problema de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, y no tiene por qué el presidente de la Nación. Esos son los vicios que tiene nuestra Constitución, porque bueno, cuando se pensó la Constitución, se pensó en otra calidad institucional, pero nunca tendría que verse metido, me parece a mí,
el Congreso, el Poder Ejecutivo proponiendo jueces y después el Poder Legislativo aprobándolo. Eso tiene que ser un resorte de la justicia, humildemente. ¿No? Sí, acordamos, ¿o no, Miguel? Es que lo hicieron todos los gobiernos, lamentablemente. Es como para, es para cubrirse el día de mañana por alguna cuestión delictiva. Exacto, la famosa corte adicta y bueno, todo lo conocido. Entonces, todas esas cosas que la Argentina todavía tiene pendientes para arreglar y para ordenar, bueno, es lo que explica por qué Argentina tiene solamente como prestamista de última instancia al Fondo Monetario y no tiene a otro acreedor a decirle dame un préstamo, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿sabés? Haciendo hincapié en este punto, me haces acordar a lo que hizo el delincuente, que en paz descanse, Néstor Kirchner, ¿no es cierto? En primer término, endeudó al Banco Central, ¿sí?, para pagarle al Fondo Monetario Internacional con una tasa del 4%, para después endeudarse con Venezuela, su amigo Chávez, al 18%. Claro, es que no solamente endeudó al Banco Central, sino que el kirchnerismo, peor aún, ha vaciado al Banco Central. Sí. Porque darle un papelito que no vale nada, que no cotiza en los mercados internacionales ni siquiera locales de deuda, y sacarle los dólares de la reserva es lo que provocó que tuviéramos un Banco Central quebrado, o sea, por supuesto, sin reservas. Claro, ese dinero pasaba al Tesoro. Claro, y entonces después cuando se compara quién es el gobierno que se endeudó más, quién se endeudó menos, lo que hay que hacer en serio es de una vez por todas, el primer año del gobierno siguiente al del cambio de signo, sobre todo cuando es un gobierno populista que hace estos desajustes macroeconómicos y monetarios y cambiarios, es cargarle la variación de la deuda al gobierno que se fue. O sea, el aumento de la deuda que tomó Macri en su gobierno fue producto de la herencia que le dejó Cristina. Ustedes se acuerdan, los famosos dólares a futuro, los libramientos impagos, el compromiso que se ejecutaba. Bueno, a Milei le pasó lo mismo. La deuda, si uno mira hoy, febrero acaba de salir el dato de la deuda, así en términos brutos, la deuda le aumentó en el gobierno de Milei en estos 15 meses en 80.000 millones de dólares. Ahora, si uno mira bien los números, hace bien las cuentas, resulta que la deuda bajó en 25.000 millones. Entonces, ¿dónde está la diferencia de 100.000? Contablemente da un aumento de 80, pero haciendo los ajustes da una baja de 25.000 millones de dólares. Bueno, son problemas de los pasivos monetarios, de la deuda que los importadores que no se pagaban y el gobierno la asumió y la tomó el Tesoro. Entonces, hay muchas cosas que eran producto de la herencia, no un producto del desequilibrio, porque como se explica cómo con superávit fiscal hay aumento de la deuda, ¿no? Que en rigor no hubo, como bien decís vos, hubo una disminución de la deuda de 20.000, 25.000 millones de dólares. Exacto. Claro, por eso te digo, yo creo que hay que mirar un poco la letra chica de los números, y en la parte económica, insisto, todo indica que estamos mucho mejor que hace un año. Pero el gobierno tiene que hacer más docencia, el gobierno. Esto que nos estás explicando vos a nosotros y a nuestra vasta audiencia, lo tiene que hacer el gobierno. Claro. Lo tiene que hacer. Cadena nacional, 3 minutos. Mira, deuda, disminuimos la deuda en 25.000 millones de dólares. Por esto. Y explicarlo didácticamente. Punto. Sobre todo que uno espera que en algún momento pronto las entrevistas del presidente y las entrevistas del ministro de Economía no sean a 2, 3 canales de noticias y sobre todo de cable, sino que sea televisión abierta a todo el mundo y abierta a todos los medios. Sí. Como es en los países normales, cuando hay una conferencia de prensa, el presidente va y pone la cara. Lo hizo Néstor incluso en su comienzo de gestión, después no lo repitió, pero el presidente tiene que hablar para todos, tiene que responder las preguntas de todos, y lo mismo el ministro de Economía, no decir 3, 4 medios que le guste o que se sienta cómodo, estoy de acuerdo. pero el resto no habla. Sí. Eso
son cosas pendientes que tenemos, pero bueno, son 15 meses de gobierno. ¿Sí? Daniel, siempre un gusto hermoso que nos acompañes. Nos encanta escucharte. Les agradezco enormemente la gentileza y que tengan buena semana. Igualmente, un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente, Daniel. Igualmente para vos, Miguel, un abrazo. Muchísimas gracias, buena semana para vos. Hasta luego. Lo escuchabas al gran Daniel Estico.